Bueno, y para seguir con la temática, ya va a traer algunos ejemplos también de todo lo que estuvo escuchando, me gustaría presentar a nuestra próxima conferencista, que es un honor tenerla acá, gracias a Hilda María que nos referenció, también muy amiga de la red y de nuestro programa. Y les voy a contar un poquito de Delfina mientras se acerca. Delfina Mux Caná, ella tiene una maestría en políticas públicas, es licenciada en pedagogía, en ciencias de la educación, colega mía. y profesora también. Actualmente es coordinadora de programas para Oxfam en Guatemala, fue directora de programas para pueblos indígenas y coordinadora del programa Pro Derechos para IBIS Dinamarca. Cuenta con experiencia de trabajo como consultora en agencias internacionales del Sistema de Naciones Unidas y en organismos como el BID y Unión Europea. Le pedimos a Delfina que compartiera un poco su experiencia desde lo que es la perspectiva de género, los derechos humanos, la democracia, los desafíos globales, también pensando en soluciones locales. Y muchas gracias por haber venido a acompañarnos hoy. Gracias. Yo creo que me voy a parar acá porque no sé si me ven acá. Bueno, muy buenas tardes a cada uno y a cada una de ustedes. Sí, gracias. Yo fui anotando una serie de palabras que ustedes indicaron como oportunidad, acceso, impacto, cambio, transformación, solución, creación, co-creación. Yo creo que todas esas palabras son importantes para todos los procesos que hacemos o hacen cada una de ustedes. A mí me pidieron que hablara sobre este tema de soluciones locales a desafíos globales o desafíos globales para soluciones locales. Yo le di la vuelta y le agregué otra pregunta porque no estaba así en la agenda. Y también hablar de la igualdad de género y de la democracia en las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo creo que todos los temas que me dejaron son los más difíciles. Y son los más difíciles porque son temas que nos desafían a nivel personal, a nivel colectivo. Nuestros países en América Latina hemos visto cómo han ido en estos vaivenes de procesos de democratización, pero también de desdemocratización, que no son procesos lineales, sino que hemos visto cómo se dan las tensiones y las contradicciones en los sistemas políticos que nosotros tenemos, y creo que eso ya hace difícil el trabajo que nosotros desarrollamos. Alguien ya lo dijo acá en la exposición, puede ser que nuestro emprendimiento o nuestra pequeña, mediana empresa esté fríamente calculado, pero los contextos institucionales de los países no siempre nos permite estar con condiciones que sean favorables a esos emprendimientos. Esto es la... Sí. A ver. Este de abajo. A ver, no esté para volver. El de medio. Bueno, yo quiero empezar con este texto que prefiero que lo lean porque es un texto muy viejo, tiene 129 años y es una petición que hacían los indígenas quichés de Quetzaltenango en 1894, o sea, hace exactamente 129 años. Y después de 129 años seguimos en los países luchando y demandando este tipo de democracia. Y creo que es un texto que nos hace reflexionar bastante, ¿verdad? Porque uno diría, son 129 años, ya deberíamos de estar en un estadio o en un nivel de democracia, pudiendo ejercer nuestros derechos de manera plena y completa, no solo las mujeres, sino todos los actores que vivimos en la sociedad, pero no hemos logrado llegar a esto, y yo creo que
solo con cada línea que podemos ver de ese texto, incluso aquí está el libro donde pueden encontrarlo y la página, si quieren leer todo el documento sobre democracia, pero creo que es un texto que nos interpela y que nos hace preguntas de fondo sobre los sistemas democráticos. Y escribí o coloqué ese texto al inicio porque mucho de las normas, de los principios, de los valores y también de los mecanismos de la democracia tienen que ver con todo eso que se plantea ahí, de incluso muchos teóricos de la democracia que escribieron posterior a este texto retoman muchos elementos básicos de la democracia de este texto que estamos viendo en la pantalla. Ya lo puedo pasar, ¿verdad? No. Me fui para atrás. O sea que no era cierto que solo la democracia y la desdemocracia, sino que yo también, en lugar de ir para adelante, voy para atrás. Este es un tema de contexto que no me gustaría detenerme mucho tiempo porque todos lo conocemos y son obstáculos y realidades con las que nos encontramos. Yo siempre uso un dicho que me lo compartió una amiga y dice que no es bueno llorar sobre la leche derramada. Entonces, si esa es la situación, es un buen punto de partida, pero tenemos que hacer algo para cambiar esa situación, porque si me quedo lamentando y llorando sobre toda esa situación, yo creo que me voy a deprimir más y no voy a avanzar en lo que tengo que hacer, pero sí es importante reconocer que existen esas desigualdades, que existen esas desventajas, que existe esa exclusión, especialmente en las relaciones de género, que también en muchos países tenemos todavía sistemas políticos que son racistas y que son discriminatorios. Podemos ver, por ejemplo, en estas últimas elecciones en Guatemala que quedó una mujer indígena en el Congreso y una mujer indígena como alcaldesa. Y eso a pesar de la cantidad de población indígena que habemos en este país, pero es solo para que veamos que no siempre el Estado se corresponde a la nación y que nuestros sistemas políticos pues están todavía bastante atrasados. ¿Cómo se ha tejido la democracia en nuestros países en estos años? Es otra pregunta que yo también me hago y que les hago. Y ahí indica que las mujeres, a pesar de ser la mayoría de la población, no están representadas de la misma manera en los cargos de elección popular, que la igualdad de género, a pesar de ser fundamental en los derechos humanos, sigue siendo un ideal. Y además de que sigue siendo un ideal y una apuesta política en construcción, pues también hay muchas resistencias para tener una plena comprensión y aceptación sobre su aporte a la democracia y al desarrollo colectivo. En todos nuestros países existen mecanismos para el avance de las mujeres, pero todos estos mecanismos son mecanismos solitarios, regularmente desvinculados a los mecanismos de toma de decisiones. En muchas oficinas todavía existen unidades de género y yo bromeo mucho y siempre les digo son unidades porque es una persona y no hay más. Y además están al margen de los procesos sustantivos. Por eso creo que cuando hablamos de transversalidad de género no tenemos que hablar solo de transversal porque se vuelve invisible y cuando es específico se vuelve marginal. Entonces tenemos que ver cómo articular lo transversal con lo específico para que de verdad tenga un impacto como los impactos que nosotros queremos en las cadenas de valor. La participación de las mujeres es bastante limitada, solo cuenta para que otros decidan sobre ellas. Por ejemplo, en los procesos electorales, regularmente las mujeres siempre
van como en la quinta, sexta, séptima casilla, sabiendo que nunca van a ganar, pero los que encabezan regularmente son hombres. La construcción de una cultura democrática también sigue siendo un desafío en el contexto actual. Se ha instrumentalizado y subsiste con la ausencia de las mayorías. Yo creo que esto todos lo sabemos y todos lo conocemos, pero yo lo quise colocar como un recordatorio y para que sea también una referencia para los demás. Aquí yo puse un ejemplo de Costa Rica sobre la tasa de participación económica de la población de 15 y más años de edad según sexo y condición de pobreza, áreas urbanas y rurales. Y lo coloqué porque no podía colocar el de todos los países de América Latina, pero para que veamos, por ejemplo, cómo está la distribución entre hombres y mujeres. Ustedes pueden visualizar ahí los porcentajes entre el área urbana y el área rural, pero si comparamos esos datos de Costa Rica, aquí podemos ver otro más bien en relación al tiempo dedicado al trabajo doméstico, también solo con ejemplos de algunos países, que está Brasil, por ejemplo, que las mujeres dedican el 12.0 y los hombres el 5.3, Guatemala 15.4 y los hombres 2.3, Ecuador 19.7 y hombres 4.7, El Salvador 20.5 y hombres 7.3. ¿Por qué es relevante leer estos datos? Porque en todas esas cadenas productivas o los emprendimientos económicos, muchas mujeres no pueden llegar a la meta o lograr a cabalidad sus sueños o sus objetivos, porque antes de ir a esos emprendimientos tienen que dejar resuelto todo. No tiene un par en la casa que le ayude o los hijos tampoco se apuntan, sino que dejan resueltos temas y regresan y vuelven a ver todavía temas de trabajo doméstico. Y en nuestra cultura, pues todos ustedes saben o sabemos de que a la mujer siempre se le pide que cumpla con el trabajo doméstico, pero no se ve como un trabajo compartido. Y creo que esto para análisis, nos podríamos quedar aquí toda la tarde analizando cómo las cuentas nacionales reflejan esto también, incluso cómo se concibe la población económicamente activa o la población inactiva. Y al final, como dicen algunas mujeres cuando hablan de la población económicamente activa, inactiva, pareciera que las mujeres no hacemos nada, cuando somos las primeras en levantarnos y las últimas en dormirnos. Las brechas de género, esto lo pueden encontrar en el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, pero solo para ver el ejemplo de Guatemala, que es uno de los países con menos oportunidades y menos participación de las mujeres, y ocupamos el 109 de 134 países analizados, o sea que casi que estamos en los últimos lugares. Del total de la población en edad de trabajar, de población de 15 años y más de edad, el 53.5 corresponde a mujeres, mientras que los hombres solo representan el 46.5. El promedio de ingresos de mujeres es de 1.876 y el de los hombres de 2.769, y por igual actividad, y no es que haya diferencia entre la actividad para que se diga por qué existe una diferencia. Las guatemaltecas trabajadoras ganan menos que sus pares masculinos, aunque trabajen más horas diarias, tienen menos oportunidades de acceso a la salud, educación y a la participación. Bueno, pero tampoco es que todo esté mal, como yo digo, hay algunos marcos normativos y políticos, yo puse amplios porque como país tenemos cantidad de leyes hasta para regalar.
Si ustedes quieren uno, yo se los puedo compartir. Existen planes, existen programas, existen mecanismos institucionales, y existen también algunas iniciativas económicas innovadoras. Creo que todas las que ustedes compartieron y las de los premios se inscriben en estos esfuerzos que se realizan. Sin embargo, estas iniciativas carecen de apoyo necesario para ampliarlos o para llevarlos a otro nivel. Y yo creo que ese es uno de los desafíos para todos. La economía de la región descansa en las MIPYMES y la gran mayoría de estas son conducidas por mujeres. Yo creo que eso ustedes también lo conocen muy bien. Bueno, y aquí yo coloco el título de la igualdad de género y democracia en las micro, pequeñas y medianas empresas, un proceso en construcción, porque creo que todavía tenemos demasiados retos y demasiados desafíos, porque si bien se han impulsado iniciativas productivas y económicas para mujeres, si bien existe participación de las mujeres en los procesos e iniciativas productivas y se ha contribuido a avanzar en la construcción de la igualdad de género, y han habido contribuciones como generación de ingresos, acceso a mercados, condiciones de trabajo decente, innovación desde sus conocimientos y tecnologías orientados a la preservación de los bienes naturales. Todavía tenemos una serie de desafíos. Aquí también hay otros avances, que es acceso a activos productivos, a procesos de comercialización, mayores posibilidades de diversificación productiva, mejora de las condiciones de trabajo y de la gestión del uso de tiempo, apertura de espacios para la participación en grupos productivos, incluida participación en cargos directivos, mayores ingresos para las mujeres que tienen mayor capacidad de decisión del gasto, que ha implicado la mejora de las condiciones de vida. Algunas mujeres han logrado cambios positivos a diversos niveles en relaciones de género dentro del hogar, mayor capacidad de negociación, redistribución del trabajo doméstico y corresponsabilidad del trabajo del cuidado. Pero aquí hay algunas dificultades que todavía existen y que después de la pandemia incluso los índices de algunos de estos elementos o variables se elevaron. Uno de ellos es la violencia de género, que se origina por la voluntad de las mujeres de acceder, participar y controlar los recursos y los resultados de los proyectos. Yo creo que es difícil, digamos, para los hombres que también las mujeres se empoderen y tengan acceso a recursos o a medios de producción, porque no es lo mismo una mujer empoderada económicamente con una mujer que no cuenta con recursos. Nosotros apoyamos un proyecto que tiene una estrategia de empoderamiento económico como estrategia para la prevención y la atención de la violencia y también para la incidencia en políticas públicas. Y hemos hecho estudios de cómo estaban las mujeres antes de que no tenían dinero y después de que ya tenían dinero, porque cuando ya tenían dinero ya podían pagar incluso apoyo jurídico, apoyo emocional, apoyo psicológico para sanarse y para continuar con sus proyectos de vida. Entonces esta es una dificultad. También reducir la carga de trabajo doméstico y de cuidado. Creo que ahora que vemos tantos avances tecnológicos, el tema de tecnologías ahorradoras de tiempo y de cuidados es uno de nuestros mayores desafíos. Fortalecer el ejercicio de los derechos. Creo que un tema que no he escuchado a partir de la hora en que vine hasta acá es el tema de la sanación o de la autoestima de las mujeres, porque si las mujeres no hemos sanado emocionalmente y psicológicamente y no estamos bien, pues no tenemos sueños prácticamente y no queremos ejercer derechos ni nos apuntamos a nada. Y yo creo que eso es fundamental y es como el paso previo o cero
que es importante incorporar en casi todos los proyectos. Según los últimos datos que aparecen ahora en muchas plataformas digitales, universidades, es que todos los temas de cuidado y de salud mental para los próximos años va a ser como el gran desafío para todas las sociedades del mundo. Impulsar el crecimiento de las iniciativas económicas de las mujeres, acceso a financiación, a recursos productivos, equipamiento, diversificación productiva, integración en cadenas productivas más largas y fortalecimiento de los elementos de la cadena productiva, mejora de las estrategias de comercialización, promover la innovación. En el caso de pueblos indígenas en Guatemala, siempre tenemos esas tensiones, ¿verdad?, de que el mercado demanda innovación, diferentes tipos de colores, diferentes tipos de productos, y las mujeres se resisten a hacer eso y quieren seguir haciendo los huipiles, los colores y todo lo que tradicionalmente han hecho. Si uno habla de control de calidad, se molestan porque creen que uno les está diciendo de que no tienen que hacerlo de esa forma, y eso solo se puede resolver con el fortalecimiento de capacidades de las mujeres y también la discusión y el diálogo de saberes para que comprendan por qué el mercado no necesariamente coincide con lo que nosotras tenemos y queremos. Los conocimientos colectivos tradicionales versus la demanda del mercado, porque mientras nosotras estamos promoviendo recuperar conocimientos colectivos tradicionales y mantener ciertos elementos de la identidad, pues el mercado nos sale con otros temas. Y fortalecer la capacidad de gestión empresarial y el acceso a redes de distribución. Hasta aquí lo dejaría, la verdad es que no da tiempo abordar tantos temas y tantas cosas al mismo tiempo, pero creo que es lo básico para estos desafíos que nosotros tenemos. Yo quise terminar también con esa declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde dice que todas las doctrinas, prácticas basadas en la superioridad son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Yo creo que hay muchos temas que no se ven, pero se sienten, y hay muchos desafíos que también no los hablamos porque hay imaginarios construidos en relación a las mujeres, también en relación a los pueblos indígenas, y creo que es nuestro mayor desafío de ir desmoronando o deconstruyendo todos esos imaginarios que se han construido, y ya vimos que hay muchos ejemplos y muchas oportunidades de poder hacer esos cambios. Y finalmente también agregar que cuando se habla de sostenibilidad, no es solo la sostenibilidad económica, porque muchas veces pensamos solo en ese elemento de la sostenibilidad, y la sostenibilidad también es social, es organizativa, es política, y yo creo que muchos de esos años que María habla y los procesos de larga duración o de 20, 30 y 50 años son importantes porque son parte precisamente de esa sostenibilidad organizativa. Si cambia una mujer, cambia el grupo, y si cambia el grupo, cambia la comunidad. Y yo terminaría invitándolos a ese cambio que nos desafía, porque la igualdad de género pasa primero por nosotros mismos y después va para afuera o para otros lados. Así que muy buenas tardes y muchas gracias.